Con el fracaso de la campaña lanzada por Popham y por haberla autorizado, Byrd perdió el mando de la ciudad del Cabo y tuvo que volver a Gran Bretaña. En 1807 participó del ataque británico a Dinamarca y después de esa campaña recibió el mando del 24º Regimiento a pie y se lo mandó a la península ibérica. Durante la campaña, su superior inmediato, Sir John Moore, fue herido de muerte durante la batalla de La Coruña. Byrd asumió brevemente el mando de las fuerzas británicas en España hasta que también fue herido y tuvo que abandonar el país. Recién en 1814 se lo ascendió al rango de general. En 1820 recibió el comando de los territorios de Irlanda, pero al poco tiempo su autoridad y poderes fueron reducidos y Byrd renunció en 1822. Murió el 18 de agosto de 1829. Con el fracaso de la primera invasión a Buenos Aires, el Comodoro volvió a Gran Bretaña, donde enfrentó una corte marcial. Por suerte para Popham, sus contactos políticos y su gran carisma le consiguieron apenas un castigo simbólico por abandonar su puesto sin permiso. En 1807 participó en la expedición a Dinamarca y en 1809 recibió el mando del HMS Venerable, dedicado a combatir a los franceses en España entre 1812 y 1813. Durante esos años apoyó las guerrillas españolas en la costa del País Vasco durante el avance del duque de Wellington. En 1814 fue ascendido a vicealmirante y desde 1817 a 1820 sirvió como comandante en jefe de la isla de Jamaica. Popham murió el 20 de septiembre de 1820. Después de su escape del Río de la Plata, Beresford volvió a Gran Bretaña en 1807 con la idea de fomentar el apoyo a la independencia americana frente al gobierno británico. Al poco tiempo de volver, recibió la orden de ocupar la isla de Madeira en nombre del rey de Portugal. Durante 6 meses tuvo el cargo de gobernador. La corte portuguesa, que hacía poco tiempo se había fugado a Brasil, pidió a los británicos que designaran a un comandante en jefe que pudiera entrenar y reorganizar al desmoralizado ejército portugués. En 1809 se le dio esa responsabilidad a Beresford, que rápidamente se puso en acción para llevar al ejército portugués a los niveles de disciplina británicos. Ya bajo las órdenes del duque de Wellington, participó en la batalla de Porto, que expulsó a los franceses de Portugal. En 1811 comandó a los portugueses en la batalla de Albuera, donde venció a los franceses, que tuvieron que retirarse. Uno de los oficiales que sirvió bajo las órdenes de Beresford durante esa batalla fue José de San Martín. Fue gravemente herido en la batalla de Salamanca. Después de recuperarse, sirvió en el Estado Mayor de Wellington durante la expulsión de los franceses de España y la invasión de Francia. Con el fin de la guerra, Beresford participó en la política de Portugal bajo los auspicios del rey Juan VI, viajando varias veces a Brasil. Sin embargo, tras la Revolución Liberal de 1820, no pudo volver a Portugal y aceptó el cargo de gobernador de Jersey en 1821. Murió el 8 de enero de 1854. La derrota de las fuerzas británicas durante la segunda invasión inglesa fue un duro golpe para la reputación de Whylock, que fue juzgado por un consejo militar en 1808. Whylock fue encontrado culpable de casi todos los cargos, especialmente el haber rendido la ciudad de Montevideo, que podría haber sido una excelente base británica. Aunque la opinión pública llegó al extremo de pedir su ejecución, su castigo fue mucho menos severo, solo se lo expulsó del ejército. Whylock no volvió al campo de batalla y por muchos años su nombre fue sinónimo de fracaso e incompetencia. En esa época se popularizó un brindis que decía "Success to grey hairs, but bad luck to white locks". Vivió el resto de su vida en retiro hasta su muerte el 23 de octubre de 1833. Con el fracaso en Buenos Aires, Gower no volvió a ocupar ninguna posición en el ejército, y su nombre se perdió en la historia sin que haya hecho nada que lo destacara. Al igual que Whylock, fue despreciado por gran parte de la tropa que sirvió bajo su comando. Después de su largo paso por el Río de la Plata, Pack siguió sirviendo en el ejército.
participó en la guerra contra los franceses en España, a donde le hirieron 8 veces. Fue parte de la malograda expedición Walcheren, que intentó abrir un segundo frente contra Napoleón en la actual Bélgica. Entre 1810 y 1814 comandó una unidad en el ejército portugués y en 1815 participó en la batalla de Waterloo, donde fue herido una vez más. En 1819 fue nombrado teniente gobernador de Plymouth y comandante del Distrito Oeste. Murió en 1823 en la casa de Beresford. Al contrario de Wylot y Gower, Auchmuty salió de la campaña del Río de la Plata con su reputación en alto. Su campaña contra Montevideo lo distinguió y a su vuelta a Gran Bretaña fue ascendido al rango de mayor general. En 1810 fue puesto al frente del ejército de Madras, una de las provincias de la India británica. En 1811 estuvo al mando del ejército que capturó la isla de Java de manos del general Jan William Jansen, que en 1806 también había sido derrotado en Ciudad del Cabo por las fuerzas de Byrd y Popham. En 1822 fue nombrado comandante en jefe de Irlanda. Murió en agosto de ese mismo año al caer de su caballo. La carrera de Crawford fue tan brillante como corta. Después de la derrota en Buenos Aires, fue a España donde se destacó comandando una división ligera. Participó de las batallas de Talavera y en la retirada de La Coruña. Crawford fue mortalmente herido cuando combatía cerca de Ciudad Rodrigo el 23 de enero de 1812.